Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, te doy la bienvenida a este lugar, a esta mesa espiritual donde vamos a repartir este pan poderoso, este pan espiritual que es la palabra de Dios. No es cualquier mesa, ¿ok? Esta no es cualquier mesa, esta es la mesa de Jehová, donde se entrega ese pan, ¿verdad? Esa palabra de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y yo te doy la bienvenida, te agradezco mucho tu presencia y el tiempo que tú te detienes a escuchar esta palabra, ¿verdad? Y sobre todo, pues que tu corazón esté dispuesto a poder atender, ¿verdad? A que esta semilla quede en tu corazón para que pues dé el fruto, ¿verdad? Que Dios quiere de nosotros. Así que en este momento vamos a tratar, ¿verdad? Un tema muy importante que te he puesto por ahí, dice lo que el adversario no quiere que sepas. Amén. Lo que el adversario no quiere que conozcas. Así que vamos a poner este espacio en las manos de Dios para que sea Él interviniendo en todo, que sea Él poniendo sus palabras en mi boca, ¿verdad? Que no sea yo transmitiendo mi conocimiento, sino la palabra de Dios para ti. Así que vamos a orar en este momento. Acompáñame. Bendito Dios, te damos gracias por un día más, por una oportunidad más que nos concede, Señor, de estar aquí en este momento, Señor, para compartir esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, con mis amigos, con mis hermanos que están ahí, Señor, pendientes al otro lado de la pantalla, Señor. Que seas tú, Señor, pues tocando sus corazones y que esto que vamos a compartir sea de mucha ayuda, Señor, a su vida espiritual y que sus corazones puedan ser llenos, Señor, de esta semilla, de esta palabra que les va a hacer producir, Señor, mucho más de lo que lo han hecho hasta ahora. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a hablar entonces de este tema y te voy a invitar que abras tu Biblia allá en el libro de Primera Corintios, si es que la tienes por ahí cerquita, búscala y vamos a abrirla allá en Primera Corintios 6, 19. Primera Corintios 6, 19. Dice de la siguiente manera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Verdad? Y que no sois vuestros. Bueno, cuando leemos esta palabra de Dios, este capítulo, este versículo, pues nos recordamos, ¿verdad? Ya al libro de los Hechos, cuando ahí en el 1:8, cuando le dijo Jesucristo, no se muevan del lugar, espérense a que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Ya dice en Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, cuando mencionamos acá en 1 Corintios, dice que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, pues Él está aquí adentro, el Espíritu de Dios es el que está en nuestro corazón, Él es el que está aquí, Él mora en nuestro cuerpo. Pero a mí me llama mucho la atención la parte final que dice, ya no sois vuestros. Cuando yo escucho esta expresión, me está diciendo el Señor que ya no me gobierno yo, sino que ¿quién gobierna? El Espíritu de Dios. Y eso quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada si no es conforme a la voluntad de Dios. Si no es que el Espíritu Santo viene y nos va diciendo, nos va instruyendo, nos va guiando en cada paso que vamos a dar. Entonces nosotros vamos a ser guiados por Él porque ya no nos gobernamos nosotros, sino que quien nos gobierna es el Espíritu de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que vamos a entregar esa voluntad al Espíritu Santo y que vamos a estar listos a escuchar su voz, vamos a estar listos a escuchar su dirección, a escuchar el camino que vamos a seguir, ¿verdad? Él es el que nos va diciendo, el que nos va guiando, porque de hecho una de las actividades del Espíritu Santo es guiarnos. Entonces Él es el que nos va guiando por el camino correcto, por el camino que Dios ha trazado para nosotros. Entonces, si nosotros ya no nos ejercemos a nuestra propia voluntad, eso quiere decir que no vamos a hacer lo que queremos, ¿verdad? Tal vez se puede venir muy bonita esa actividad, muy bonito aquello, y podemos hacerlo humanamente, y puede ser una organización, una planificación excelente, pero si esa no es la voluntad de Dios, ahí no se va. Se puede ejecutar, sí, humanamente, puede tener éxito humanamente, pero espiritualmente no vamos a obtener los objetivos, porque lo único que funciona
¿verdad? Lo único que adquiere los objetivos espirituales, acordémonos que cuando estamos hablando acá espiritualmente, estamos hablando, ¿verdad? De Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestra empresa aquí es espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos y atendemos a la voz de Dios y todo lo que hacemos, lo planificamos, nos vamos direccionando por lo que Dios quiere, pues entonces vemos los frutos, vemos el éxito, ¿verdad? Entonces, ya la manera de introducción te dejo hasta acá, ¿verdad? Nosotros, para iniciar, debemos de entender que no nos gobernamos a nosotros mismos, que si nosotros hacemos algo por nuestra habilidad, no vamos a obtener los mismos frutos que si lo hacemos a través de la dirección del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver acá ciertos puntos. Y el primero es, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos obstáculos al Espíritu Santo? Vamos a ver ciertos puntos porque esto el adversario no quiere que lo sepas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿qué pasa cuando ponemos esos obstáculos al Espíritu Santo? En primer lugar, hablamos de una resistencia. Y ahí lo vemos en Hechos 7:51. Yo voy a ir diciendo las citas, si tú quieres las vas anotando por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Para que vayamos avanzando. Hechos 7:51. Vamos a ver motivos de resistencia. Dice aquí, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué es una persona dura de servicio, una persona incircuncisa? Estamos hablando de personas que no conocen al Espíritu de Dios. Cuando hablamos de incircunciso, estamos hablando de aquellas personas que no tienen al Espíritu de Dios en su corazón. Estamos hablando de personas inconversas, ¿verdad? Ahí hasta cierto punto es aceptable, pero no así, ¿verdad? Con tanta libertad como para faltarle respeto al Espíritu de Dios. Pero dice aquí, está hablando de esas personas inconversas, de aquellas personas que no conocen a Dios, aquellos que no quieren conocer de Él, aquellos que no quieren escuchar de Dios. Y muchas veces nosotros cuando nos comportamos así, cuando tenemos esa conducta de que el Espíritu Santo nos habla, porque ¿cuántos sabemos que el Espíritu de Dios habla? Él habla, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Acordémonos que el Padre está en el cielo y nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros. Pero nosotros muchas veces nos hacemos oídos sordos y no queremos escuchar a la voz de Él. Y muchas veces Él nos está hablando y lo que hacemos es ignorar y decir, no, quizás es mi voz, no, quizás es mi persona, no, quizás soy yo el que me estoy inventando eso. Y no, y sabemos perfectamente que el Espíritu de Dios es el que te está diciendo te está diciendo algo, ¿verdad? El Espíritu de Dios te está hablando. ¿Y qué sucede? Haces oídos sordos, te haces el disimulado, te haces el desentendido. Y cuando nosotros nos actuamos de esa manera, estamos siendo igual que estas personas incircuncisas, ¿verdad? Porque acordémonos que aquí estamos hablando de la incircuncisión y la circuncisión, ¿verdad? Que eran personas que en el tiempo del Antiguo Testamento tenían que circuncidarse para formar parte del pueblo de Dios. Pero del Nuevo Testamento, ya desde que Jesús murió, dice él de que iba a poner las leyes, ¿verdad? Y todos los mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces nosotros somos circuncidados, pero del corazón, porque ahí es donde está y mora el Espíritu de Dios. Somos circuncidados de nuestro corazón porque ahí se encuentra nuestro Señor, el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros tenemos al Señor acá, como veníamos hablando desde el principio, no podemos tomar decisiones que no sean las que Dios quiere, ¿verdad? Porque nos tenemos que dejar gobernar por Él. Pero cuando nosotros no queremos escuchar la voz de Dios y queremos seguir nuestro propio camino, queremos seguir nuestra propia voluntad, entonces nos estamos actuando como esas personas duras de cerviz, porque no podemos escuchar la voz, no podemos entender la voz. Una persona que está dura de su corazón no puede comprender lo que Dios le está diciendo, no puede ver una salida espiritual de lo que Dios le está mostrando, porque tiene sus ojos vendados, porque el Espíritu Santo no está obrando a plenitud en su cuerpo, en su ser. ¿Por qué? Porque no le ha dado la libertad, está con su corazón duro.
¿verdad? Y ahí no se puede manifestar el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice aquí, duro de servir, ¿verdad? Duro de servir. No quieres escuchar la voz de Dios, no quieres entender, ¿verdad? El Espíritu Santo, dice. Y entonces, por eso acá, ¿verdad? Qué importante es que nosotros vengamos y reconozcamos a nuestro Señor y que nos dobleguemos y que nos humillemos ante su presencia, que reconozcamos nuestros errores y vengamos ante Él y le rindamos nuestro corazón a Él, ¿verdad? Para que sea un corazón sensible, un corazón limpio, un corazón que pueda atender a esa voz, que pueda escuchar esa voz. Lo vemos allá en el caso de Moisés, ¿verdad? Tantas veces que le estaba diciendo en nuestro Jehová Dios que fuera a liberar al pueblo y le estaba diciendo, pero yo voy a poner mis palabras en tu boca, yo voy a estar contigo, yo no te voy a abandonar. Pero Moisés seguía insistiendo en recalcar su problema, recalcar sus deficiencias, recalcar sus defectos. Y mientras él tenía sus ojos puestos en lo que él era, no podía ver claramente lo que Jesús, lo que nuestro Señor le estaba diciendo, lo que nuestro Padre Jehová le estaba diciendo. No podía entender, no podía escuchar con claridad. Y no podía comprender esas palabras. ¿Por qué? Porque su corazón estaba insistiendo en ver aquellas limitaciones que él poseía. Y así somos nosotros, ¿verdad? Cuando actuamos de esta manera. Entonces, una de las formas de cómo nosotros podemos evitar y poner esos obstáculos al Espíritu Santo para que se manifieste plenamente en nuestras vidas y en el lugar donde estamos, es la resistencia a escuchar su voz. La resistencia a escuchar su voz. Ahora, número 2, afrenta. La afrenta al Espíritu Santo. Esto lo vemos allá en Hebreos 10:29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Cuando estamos hablando acá del Espíritu de gracia, estamos hablando también del Espíritu Santo, porque también así se le llama. Y en este momento se le llama de esta manera porque estamos hablando del acto de salvación de nuestro Señor Jesucristo, del acto de esa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos hablando aquí de ese espíritu de gracia, el espíritu que te va señalando a ti cuando hay una falla, el espíritu cuando te va diciendo que hay un problema, que hay un pecado, que hay una circunstancia, algo que no te deja avanzar, algo que no te permite ver con claridad lo que Dios quiere. Él te señala, Él te dice, esto está malo, esta actitud está mala, este pecado está malo. Y cuando hablamos de pecado, no solamente estamos hablando de fornicación, adulterio, que alguien venga y asesina a otro. No, también la mentira, la calumnia, los chambres, todo eso también es pecado. Aquí no hay pecado chiquito ni grande, ni blanco ni negro. Pecado es pecado y ante Dios, pues es culpabilidad, ¿no? Entonces aquí está diciendo, ¿creéis que cuando pecáis así, deliberadamente, vas a tomar como inmunda la sangre de Cristo? La sangre derramada, la sangre inocente derramada por Jesucristo. Y esto es lo que hacemos cuando estamos hablando o cuando estamos actuando de manera incorrecta. Estamos pisoteando esa sangre de Jesucristo, esa sangre inocente derramada. La estamos pisoteando, la estamos tomando como inmunda, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo tiene esa función de venir y decirnos, mira, esto está malo, mira, esto no lo hagas, no hables de esta manera, no actúes de esa forma, limítate a hacer esto. Cuando el Espíritu Santo viene y nos da esa dirección, nos da instrucciones, y si nosotros insistimos en hacer nuestra propia voluntad o la voluntad de alguien más, eso nos impide recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Eso impide, ¿verdad? Y el enemigo lo sabe. Por eso decimos ahí, el tema, lo que el enemigo no quiere que sepas. Porque esa es la manera de cómo mantenerte anclado, cómo mantenerte inmóvil, cómo mantenerte estancado para que no crezcas y para que no obtengas lo que Dios ha destinado para tu vida, ¿verdad? Entonces viene y señala alguna cosa que esté haciendo mal y si tú no obedeces, entonces ahí te tiene atrapado, ¿verdad? Entonces esa es
otra situación, porque otro obstáculo, la afrenta al Espíritu Santo. Ahora bien, la siguiente, número 3, la blasfemia, ¿verdad? La blasfemia. ¿Qué es blasfemar? Mira qué importante es esto y qué terrible. Dice que la blasfemia es la palabra ultrajante contra Dios o una persona. Es una palabra gravemente injuriosa contra una persona. Mira qué tremendo es una blasfemia, ¿verdad? Entonces aquí nos dice en este sentido en Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿En qué momento hacemos esto? Cuando personas se expresan más del Espíritu Santo, ¿verdad? Personas porque están molestas porque algo no sucedió, ¿verdad? O porque están inconformes con lo que se les entregó, ¿verdad? O porque simplemente no creen en el Espíritu Santo, empiezan a hablar y blasfemar en contra de él, ¿verdad? Entonces ahí dice la palabra de Dios, todo pecado que el hombre hiciere, incluso la blasfemia de uno hacia el otro, que es algo grave porque por una blasfemia puede ocasionar la muerte de alguien, ¿verdad? Que es algo grave, pero eso dice ahí la palabra de Dios, lo puede perdonar Dios, menos la blasfemia ante el Espíritu Santo. Cuando nosotros le acreditamos al enemigo lo que es de Dios. Cuando decimos esto es del diablo, no es de Dios. Y el Espíritu Santo lo está haciendo. Entonces ahí estamos blasfemando. Y mucho cuidado porque a veces lo podemos hasta hacer por ignorancia. Y hay que tener cuidado de eso porque la palabra de Dios dice, no es perdonado aquel que blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso mejor nosotros debemos de respetar, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, no, esa actitud no es del Espíritu Santo. Cuando venimos y decimos, no, esa persona, mira, escupió a la otra. No, mira, esa persona tiró el saco. No, esa persona, mira cómo se cae. Yo no puedo criticar algo que yo no conozco. Lo que yo no conozco, lo que yo no he experimentado, yo lo observo con mucho respeto, pero ahí está, ahí me quedo. ¿Por qué? Porque si es el Espíritu Santo voy a estar blasfemando si hablo mal. Y si estoy criticándole, entonces voy a estar blasfemando porque sí puede ser el Espíritu Santo. Porque si nos vamos nosotros al Antiguo Testamento, podemos ver allá a Jeremías que le dijo, mira, métete un cinto rojo allá en la pared. Esa es una simbología. Y también le dijo, mira, vete allá del alfarero. Y le enseñó también unas cestas de higo. Vemos allá a Ezequiel, ¿verdad? Que también le hizo que hiciera una torta y la cociera ahí con estiércol, con carbón de estiércol. ¿Verdad? Y también, si no me equivoco, creo que fue el profeta que Dios también le dijo que saliera desnudo con sus nalgas desnudas, con sus pompis desnudas, que eran simbolismos también, que era para representar algo a la iglesia. Si Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿quién puede venir y juzgar de que el tirar un saco no sea que Dios lo esté diciendo? Que el venir y escupir a alguien, aunque es algo sucio, ¿verdad? Pueda suceder. Jesús mismo lo hizo. ¿Cómo sanó a un ciego Jesús? Dime tú, ¿cómo fue que lo hizo? ¿No es cierto que tiró una escupida en el suelo, hizo el lodo y le puso en los ojos y recubrió la vista? Jesús lo hizo. Entonces no podemos criticar nosotros las cosas que suceden así, que se tiran al piso. No, si yo no lo conozco, pues yo respeto, ¿verdad? Ahora, si yo lo conozco, pues sí, con autoridad, sí, eso es de Dios. Pero si no lo conozco, mejor respetar y quedarnos hasta ahí. ¿Para qué? Para no estar cometiendo errores, ¿verdad? De que poder decir, bueno, vamos a estar hablando mal del Espíritu Santo y vamos a caer en este punto que es gravemente porque no es perdonado por Dios. Entonces el enemigo no quiere que tú sepas eso, que el venir y hablar mal del Espíritu Santo provoca, ¿verdad?, esa condenación eterna. Amén. Bien, vamos al siguiente. Contristar al Espíritu Santo, Efesios 4:30. Obstáculos que nos evitan, ¿verdad? Dice aquí, Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. A ver, recordemos que Él es una persona, te estaba diciendo, es la tercera persona de la Trinidad. Y como es una persona, pues Él también ama, Él ve, habla,
Él convence, Él advierte, Él consuela, Él guía, igual que nosotros los humanos. Y cuando Él es ignorado, cuando Él es rechazado, cuando a Él no se le da la oportunidad de ejercer lo que Él quiere hacer, también se contrista. Hay muchas personas que tienen su Espíritu Santo, aquí en su corazón tienen el Espíritu Santo, pero no ven ninguna manifestación, no ven nada. ¿Por qué? Porque ahí está y está contristado. Hay personas que hasta deprimidas están, pero también es por eso, porque el Espíritu Santo está contristado. Acordémonos que Él es el que produce el gozo. El Espíritu Santo es el que produce el gozo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver ese punto, ¿verdad? Que nosotros cuando contristamos el Espíritu Santo, cuando lo rechazamos, cuando no le creemos, cuando lo hacemos a un lado, apagamos el Espíritu de Dios, cuando Él está manifestando en una reunión y de repente paramos, decimos, no, hasta aquí. Entonces Él está haciendo algo. El Espíritu Santo puede estar sanando a una persona a través de una adoración, de una alabanza. Puede estar Él sanando a una persona y de repente cortamos cuando está en lo mejor de la adoración y baja la gloria de Dios y se siente la presencia de Dios. Hasta ahí quedó todo, lo entristecimos, ¿verdad? Con nuestra mala conducta, con nuestro mal proceder, con nuestras malas palabras, todo eso viene y provoca que se entristezca el Espíritu Santo y ya no podemos ver su manifestación a plenitud. Amén. Dice ella también en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis, ¿verdad? No apaguéis al Espíritu, o sea, aquí no hay que apagarlo, no apaguéis el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es cuando no se creen sus manifestaciones, cuando nosotros no creemos lo que Él es capaz de hacer. ¿Cuáles son sus manifestaciones? Lo tenemos ahí en 1 Corintios capítulo 12, y te lo voy a leer para que tú te des cuenta cuáles son las manifestaciones del Espíritu de Dios. Y está en el 12 del 7 en adelante, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, también a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversidad de géneros de lenguas, ¿verdad? A otro interpretación de lenguas, pero estas cosas les hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él entrega estos dones espirituales. Estas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Y muchos de nosotros a veces o algunas personas dicen, no, yo no quiero eso porque tengo miedo. No, yo no voy a permitir eso. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Qué tremendo es cuando nosotros venimos y apagamos al Espíritu Santo y estamos viviendo una vida normal, ¿verdad? En la carne, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia voluntad, porque hasta para poder decidir, como es al principio, hay que tomar en cuenta el Espíritu de Dios. Y cuando no lo hacemos, entonces estamos trabajando por nuestras propias fuerzas y no por las que Dios pone en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante que reconozcamos eso, que existen dones y esos son los dones, esa es la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando no las permitimos, lo estamos apagando a Él. Amén. Bien, ahora vamos a ver acá. Dice acá la siguiente, la mentira, ¿verdad? La mentira. Mentirle al Espíritu Santo, mira, eso es imposible, pero a veces sucede. Acá Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad? ¿Cuándo sucede esto en cada uno de nosotros? Cuando Dios ya te señaló un camino y tú insistes en negarlo. Cuando Dios ya te dijo que le des la oportunidad a alguien y tú insistes en decir no. Cuando tú sabes que Dios te da una orden y tú te quieres quedar quieto. Cuando tú sabes que el Espíritu Santo te está hablando y tú crees que le puedes engañar en tu corazón. Él sabe muy bien lo que te está diciendo. Él sabe muy bien que ya te hizo sentir que tienes que hacer algo. Él ya te hizo sentir la decisión que debes de tomar.
Él ya te hizo sentir que debes dar oportunidad a esto, a lo que sea que esté en tu mente. El Espíritu Santo ya te dijo que tienes que ayudar a cierta persona. El Espíritu Santo ya te dijo que tienes que abrir ese negocio o cualquier cosa, que tú estás esperando una respuesta. El Espíritu Santo ya te dijo, pero tú te niegas y dices, no, no me ha dicho nada, no, es que yo no he sentido nada, no, es que Él no me ha hablado todavía y el Señor ya te dio una respuesta. El Espíritu Santo ya te dio una respuesta y tú insistes en decir que no. ¿Por qué? Porque no te conviene, porque no te agrada, no sé por qué razones más, ¿verdad? Pero tú te niegas a aceptar la voluntad del Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito el nombre de mi Señor. Tú te niegas a aceptar la voluntad de Dios. Mira cómo está el enemigo enojado. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, mira. ¿Ves? Es que a él no le gusta que le hablemos de este tipo de temas. ¿Por qué? Porque este tipo de temas abren los ojos de las personas. Mira lo que acaba de pasar. Siempre que hablo algo así, siempre sucede esto. ¿Ok? Pero nosotros vamos a seguir adelante. Entonces el Espíritu Santo ya te dijo algo, pero tú insistes en decir no. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Ahora vamos a lo siguiente. Dice aquí. El punto número 2, cuando servimos de obstáculo a otros para que se manifieste el Espíritu Santo. Una cosa es cuando hay obstáculos para que el Espíritu de Dios no se manifieste. Pero hay otros cuando nosotros servimos de obstáculos a los demás para que el Espíritu de Dios no se manifieste también. Vamos a ver eso y dice aquí, ¿verdad? Allá, cuando calumniamos y ofendemos a otros. Allá Mateo 12, 36, 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. El Señor nos va nos va a pedir cuentas sobre las palabras que hemos dicho por nosotros mismos, ¿verdad? Por nosotros mismos y aquellas que hemos dicho por dañar a otros. Te quiero decir algo, que nadie ponga palabras en tu boca que tú no quieres decir. Porque el enemigo sabe que cuando tú dañas a tu amigo, cuando tú dañas a tu hermano, el Espíritu Santo no se va a manifestar y lo que Dios quiere hacer contigo no va a suceder. Porque el Espíritu Santo no puede actuar donde hay contiendas. El Espíritu Santo no puede actuar donde hay discordias. Entonces es por eso que el enemigo siempre mete cizaña, ¿verdad? Y el enemigo siempre pone palabras en ti de las cuales tú no quieres decir. Y el problema es que aquí estamos hablando de que algún día nos vamos a encontrar frente al Señor y vamos a dar cuenta de las palabras que hemos dicho por nosotros mismos, o sea, aquellas palabras que nosotros queremos decir a nuestra propia conveniencia, pero que es lo que Dios no ha dicho que digamos. Esas palabras que nosotros expresamos por nuestra propia cuenta, pero Dios jamás ha dicho que las digamos. Nosotros vamos a dar cuenta de esas palabras, porque otras personas están escuchando y están siendo edificadas con las palabras que nosotros mencionamos, con esas palabras que salen de nuestra boca. Y si son de nuestra propia proceder, ¿qué puede pasar en eso? Vamos a dar cuenta de las palabras que nosotros venimos y decimos para herir y dañar a nuestro hermano. Las palabras que venimos con calumnia a nuestro hermano, solo porque otra persona lo dijo, solo porque alguien te dijo tienes que decir esto, solo porque muchas veces no consta lo que se dice, pero porque alguien más dijo tienes que decir eso, tú lo dices. No lo hagas porque el Espíritu Santo se contrista por eso y no va a ejecutar el plan perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Verdad? Entonces aquí dice, cada uno vamos a dar cuentas de esas palabras. No importa que haya sido una orden, no, el que dio la orden y el que participó, ambos tienen la misma culpabilidad. Entonces tienes que tomar en cuenta eso. Tienes que tomar en cuenta. Las malas acciones, cuando servimos de obstáculo a otro. Las malas acciones, Proverbios 3, 39, 30. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie
sin razón, si no te han hecho agravio. Hay veces que uno dice, Dios mío, ¿y qué fue lo que yo hice? No sé si te ha pasado a ti. Dios mío, ¿y qué fue lo que yo hice para que esa persona se levante en contra mía de esa manera? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cuál fue el gran daño que yo cometí? Y aquí dice la palabra de Dios, no tengas pleito con nadie sin razón. ¿Por qué vas a tú venir y hacer alianzas con otra persona que solamente quiere dañar a otro? ¿Sabes qué sucede? Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? Dios le da oportunidad a cada quien para recibir su bendición. Pero el problema es que cuando la persona no lo atiende en el tiempo que corresponde, ¿verdad? Esa persona cree que puede hacer las cosas y manejarlas de acuerdo a su voluntad. No, el que gobierna las cosas espirituales es Dios, ¿verdad? Él es el que gobierna lo espiritual. Nosotros no podemos manejarlo así humanamente, lo que es de Dios. Entonces la persona, cuando se dio cuenta que su oportunidad ya terminó, está insistiendo en hacer las cosas porque las quiere hacer humanamente y ya no se puede. Y quiere venir y opacar y destruir a aquel que sí se le está abriendo la oportunidad. Mira qué terrible es esto, y estamos dañando con estas actitudes a las personas que realmente quieren hacer lo correcto. Acordemos que el único interesado en sembrar cizañas es el enemigo, el que quiere generar división. Dios no viene a generar división, Dios quiere unión de la iglesia. Dios quiere que todos nos veamos con ese amor, que somos iglesias con diversidad de funciones, pero somos la misma iglesia, ¿verdad? Así como nuestro cuerpo, el pie no tiene la misma función de la mano, el ojo no tiene la misma función de la boca, pero todos lo necesitamos, y así mismo es el cuerpo de Cristo. Todos tienen diferentes formas de expresarse en adoración, en cómo caminan para Dios, pero todos somos necesarios porque somos el cuerpo de Cristo y nosotros no estamos llamados a dividirnos, estamos llamados a amarnos con nuestras diferencias, estamos llamados a ser unidos como una iglesia, la esposa de Cristo. Yo quiero que tú comprendas algo, y esto es lo que el Señor me mostraba, por eso yo insisto en esto. Es que Dios no ve las iglesias así como grupitos, como denominaciones. No, Dios ve una sola iglesia, Él está ahí arriba y ve su plano y ve su iglesia ahí, ve una sola iglesia y ahí estamos todos. Ahí no hay denominaciones para nuestro Dios. Entonces, cuando tú ves eso de esa manera, ponte en el lugar de Dios en este momentito y mira así el panorama desde arriba y vas a ver tu iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo somos todos, no somos pedacitos, no somos grupitos, no somos que a este no le hablo porque no me gusta cómo adora, a este no le hablo porque mira que cómo es, como no, cada quien tiene diferencias, pero todos somos necesarios, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora bien, ¿qué otra forma aquí? El temor. El enemigo mete temor. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El espíritu que andamos acá no es de cobardía, como dice aquí, es de amor, y el amor echa fuera el temor. Entonces el temor lo que hace es paralizarnos, y al adversario le conviene vernos paralizados para que no tengamos el propósito de Dios. Él nos mete temor, Él viene y nos hace ver cosas, nos hace escuchar, ¿verdad? Algo que quizás no es cierto, para que nosotros nos mantengamos quietos, nos mantengamos paralizados y no podamos ejercer aquello que Dios tiene para nosotros. Entonces, qué importante es esto. No le demos gusto al adversario. Amén. Otra situación es la duda. La duda, ya en Marcos 9:23 dice, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Has escuchado eso que dicen? Eso no es de Dios. Tú llegas bien feliz contándote lo que Dios te ha dicho y la promesa que Dios te ha hecho y aquella bendición que Dios te quiere dar, pero la persona te dice, no, eso no es de Dios. Mira, Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Él es soberano.
Lo que pasa es que algunas personas están insistiendo en decir, eso no es de Dios, porque si es para mí, aunque sea pecado, pero como es para mí, hay perfecto, que funcione. Pero como ya no es para mí, que es para alguien más a quien Dios se lo asignó, ¿verdad? Entonces ese ya es pecado, porque es para alguien más, ¿verdad? Entonces que no lo obtenga. Y hago todo lo posible para que no lo obtenga, aunque sea legalmente otorgado por Dios. Así es como funciona el enemigo. No, es que como es para otro es malo. Pero como si fuera para él, no es malo, aunque fuera malo. Aunque realmente es malo. Pero como fuera para él, no es malo. Pero como es para otro, sí es malo. Y que no lo obtenga y que no abran puertas. No hagan esto. No traigan esto. ¿Por qué? Porque no es para mí, pues que no lo obtenga nadie. No es así la cosa, ¿verdad? Entonces venimos y generamos dudas y decimos, no, eso no es de Dios, ¿para qué vas a creer en eso? La gente viene con su plan bien perfecto. No, ¿para qué vas a creer en eso? Eso no es de Dios, te va a ir mal. No, eso no lo hagas, te va a ir mal. Y quizás Dios sí lo hizo, quizás Dios sí te dio ese proyecto para ese negocio, quizás Dios te está diciendo que vayas a estudiar al extranjero, quizás Dios te ha dicho que tienes un ministerio para las naciones, quizás Dios sí te ha dicho que tú vas a viajar, quizás Dios te ha prometido algo. ¿Y qué? Y la persona te dice, no, eso no es de Dios. Y quizás sí es legítimamente de Dios. ¿Y qué haces tú? Te quedas paralizado. Y el enemigo obtuvo su propósito. Esa es la manera de cómo nosotros venimos y evitamos que otros vengan y obtengan la plenitud en el Espíritu Santo. Hemos visto dos formas. Cuando nosotros evitamos que el Espíritu de Dios funcione, se manifieste, y cuando nosotros evitamos a otros, ¿verdad? Para que el Espíritu de Dios se manifieste en la vida de los demás. ¿Ok? Ahora, hay dos cosas que tú tienes que tomar en cuenta si estás dispuesto a obrar en el Espíritu. Si tú quieres caminar en el Espíritu, hay dos cosas que tienes que estar dispuesto a hacer. Uno es la obediencia. ¿Qué significa la obediencia? Que vas a hacer lo que Dios te diga, vas a atender las instrucciones que Dios te da a través de su Espíritu, como lo hicieron los personajes desde el Antiguo Testamento. Vemos un vemos a Abraham, vemos a un Noé, vemos a Moisés, vemos a un Josué, vemos allá a un Elías, vemos a ¿quién más? A Gedeón, vemos a muchos personajes bíblicos, a David, que hicieron las cosas como Dios se los ordenó, y por eso vieron manifestarse el poder de Dios. Tú tienes que estar dispuesto y no importa qué tan incoherente sea. Te voy a contar una experiencia así, y es que una vez, dos veces pasó eso. Una vez el Señor me dijo, mira, vas a rodear la iglesia 7 veces. Y yo ahí orando, la rodeé 7 veces. Y ese día la iglesia tronó en el espíritu, porque cuando tú estás en el espíritu, percibes eso. Tronó la iglesia, yo sentía que tronaba, porque el espíritu de Dios estaba manifestando y un montón de gente llorando, ¿ok? Después me dice, le vas a dar 7 vueltas al púlpito, y me fui yo a dar 7 vueltas, todo el mundo se me queda viendo, pero como yo tenía que obedecer a mi Señor, hasta con la mano levantada ahí orando alrededor del púlpito, ¿ok? Ese día es una manifestación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces a Dios, Él se manifiesta. Entonces tú ves lo que Dios hace. En el poder sobrenatural, el poder de Dios, el poder en el Espíritu, es cuando tú estás dispuesto a obedecer. No importa qué te pida hacer, aunque sea incoherente, aunque no sea algo que de locos, pues bien dice la palabra de Dios, que la carne no puede discernir las cosas del Espíritu porque son locuras. Son cosas incomprensibles, pero Dios en esas cosas incomprensibles es que Él se manifiesta. Entonces, cuando tú estás dispuesto a obedecer, más bien dicho, si tú quieres caminar en el Espíritu, tienes que estar dispuesto a obedecer sin importar que sea lo que Dios te pide a que hagas, que te ordena hacer. ¿Qué otra cosa? Tienes que hacerlo en el tiempo de Dios, no en otro tiempo, porque lo vemos allá en Deuteronomio, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a ellos, mire, suban a ver la tierra, y ellos no quisieron ir. Y entonces vino después, dijeron, no, vamos a ver, y fueron, y dijeron, mira, Moisés, vamos a ir. No, ya diles que ya no vayan porque no estoy con ellos.
porque las cosas se hacen en el tiempo que Dios dice. Ya después ya no, como en el caso que te dije, ya no hay oportunidad para aquello donde Dios dijo ya no hay oportunidad, porque esa oportunidad ya pasó. Ahora hay oportunidad para otras personas, hay oportunidad para alguien más, hay oportunidad porque vamos hacia adelante, no vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. Entonces las cosas se hacen en el momento que Dios las dice, en el momento que Dios las quiere. Dos parámetros, 2 puntos que tú tienes que ejercer si estás dispuesto a caminar en el Espíritu. Obedecer a Dios y la otra, hacerlo en el tiempo que Dios te ha dicho que tienes que hacerlo. ¿Ok? Es en el tiempo. Te voy a un ejemplo aquí propio. Un día que yo estaba aquí, que estaba en la casa arreglando todo aquí. Estaba arreglando este lugar. Y de repente el Señor me dice, en una manera sobrenatural que hace poco lo conté, ¿verdad? Que me tiraron los tratados en la espalda, el tratado de ir a ganar almas a los hospitales. Ese día me tocó ir de noche. ¿Por qué? Porque esa era la hora que Dios quería. Me sacó los zapatos, me los puso en orden los dos. Y me puse los zapatos. Y dije, bueno, Señor, tú quieres que vaya, voy a ir. ¿Qué tal si no hubiera ido? Te digo que porque obedecí, fui a consolar a una persona que estaba, pero llorando a mares, porque le habían dado una mala noticia. La fui a consolar y no solamente eso, fui a orar por el paciente que estaba ahí adentro. ¿Por qué? Porque Dios me ordenó que fuera. ¿Y qué tal si no hubiese ido? Esa persona quizás, porque hay gente que hasta se puede quitar la vida de desesperación. Hay gente que puede hacer cualquier locura, ¿verdad? Por desesperación. Porque el enemigo ocupa ese momento para entorpecer la mente de la persona y puede hasta quitarse la vida. Hay casos que suceden. Entonces, pero Dios me mandó allí. Y si yo no hubiera hecho caso, si yo he dicho, no, Señor, ya es noche, yo voy yo sola y ¿qué va a pasar? ¿Qué me puede pasar? No. Yo fui obediente a Dios y creí en que su protección iba conmigo porque Dios nos protege, ¿verdad? Cuando nosotros vamos bajo la cobertura de Él nos guarda, Él nos protege. Entonces yo dije, Señor, yo voy a ir porque tú me estás mandando y yo confío en ti. Y fui a hacer la obra de Dios y mira, qué bendición. Yo venía satisfecha porque, Señor, gracias, se logró tu propósito. Entonces, todo lo que Dios te pide hacer tiene que ser en el momento que Dios te lo pide. No después, es en el momento, porque de eso se trata caminar en el Espíritu, no en nuestras fuerzas. Voy a hacer este plan primero y cuando esté listo este plan, entonces lo vamos a hacer, cuando ya ha pasado el tiempo de Dios. No, la fe se trata de que Dios me dice ahora, hagámoslo. Como sea, Dios nos va a ir dando qué vamos a hacer. Hagámoslo ya, porque Dios lo ha dicho. De eso se trata la fe. Y de eso se trata el mundo sobrenatural, de creer las cosas así. Ahora ya para finalizar, vámonos a Romanos 15:13. Te quiero dejar esta cita bíblica. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que tengamos gozo, Dios quiere que caminemos en su poder sobrenatural, en el Espíritu de Dios. Dios quiere a nosotros vernos operar a través, ¿verdad?, de esas manifestaciones, pero para eso debemos de creer en ello y debemos de permitir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a ser más allá de lo que tú creas. El Espíritu Santo es tan respetuoso que Él llega hasta donde tú se lo permites. Si tú le pones límite, hasta ahí llega. Pero si tú le dices, Espíritu Santo, haz lo que tú quieras conmigo, yo soy instrumento tuyo para llevar tu poder, tu gloria, para llevar tus manifestaciones, yo quiero que tú, Señor, me utilices como instrumento tuyo. Cuando nosotros decimos eso, estamos dando toda la libertad, toda nuestra voluntad a Él, entonces Él se manifiesta a plenitud a través de nosotros. Si tú quieres conocer lo que es caminar en el Espíritu, tienes que permitirle a Él esa libertad de poderlo hacer. Amén. Ok. Bueno, entonces ya escuchamos ahora qué es lo que el enemigo no quiere que sepamos. Cuando estamos en discordia, cuando alguien provoca que tú enojes a alguien, cuando él provoca a esa fuente espiritual que llega a tu vida, cuando tú resientes a esa fuente espiritual que llega a tu vida,
no puede surgir lo que Dios quiere hacer espiritualmente. Porque donde hay discordia, esto quiero que te grabes, donde hay discordia, el Espíritu de Dios no se puede manifestar. Por eso el enemigo pone cizañas, por eso se vienen aquellas calumnias, por eso se vienen y dice, decí esto, hace esto. Yo te voy a decir una cosa, que cuando una persona hace y dice lo que otro quiere, es un esclavo. Y aquellos tiempos de esclavitud ya terminaron, porque el tiempo de Faraón se fue, ¿verdad? Entonces es tiempo de ser libres, porque el mismo Señor Jesucristo nos ha dado libre albedrío. Y discúlpame que sea tan clara para hablar, pero que la verdad se habla para que seamos libres, ¿ok? No vamos, si estamos ahí contemplando, pues nunca vamos a ser libres. La verdad se dice, ¿ok? Estamos hablando una verdad, ¿verdad? El enemigo le conviene tenernos atados, con las vendas en los ojos. El tiempo de Faraón ya terminó, ¿verdad? El tiempo de Faraón ya terminó. El mismo Jesucristo nos ha dado libre albedrío. Él nos da un plan, Él nos dice, esto es lo que quiero para ti. Ahora Él nos dice, ¿tú decides aceptarlo? Porque esa es la pregunta que te hace el Señor. Con todo lo que has escuchado, ¿aún quieres aceptar lo que Dios tiene para ti? El Señor te dice, estoy esperando esa respuesta. Porque si no, pues Dios te va a dejar ahí haciendo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero si tú estás dispuesto a asumir el reto, si tú realmente te vas a dirigir por Espíritu Santo, entonces con todo Él te va a bendecir y te va a entregar lo que estás esperando. Hay sueños que vienen a nuestra vida que son para mostrarnos una bendición, pero hay otros sueños que solo son advertencias de lo que el enemigo quiere hacer. Entonces, ¿qué tipo tú vas a decirme? ¿En qué clasificación va a estar? ¿Verdad? ¿En qué clasificación va a estar? Porque Dios quiere bendecirte. Dios ha puesto los ojos en ti. Pero no puedes permitir que alguien más venga y manipule lo que Dios quiere otorgarte. Así como pasa con las ovejitas, ¿verdad? Las ovejitas no toman agua cuando ya viene y está toda así turbulenta, ¿verdad? Toda sucia. No, las ovejitas toman agua cuando está apacible. Así también es el Espíritu Santo. Él obra de esa manera cuando todos estamos juntos en armonía. Dice allá que estaban en el aposento alto, estaban unánimes, juntos, en armonía. Así es como el Espíritu de Dios se manifiesta. Y el enemigo sabemos bien que sembrando la semilla de discordia, de enojo, de molestia, de calumnia hacia las demás personas. Mira, qué bueno si nosotros somos aquellas inspiraciones para que otras personas sean corregidas. Excelente, maravilloso. Pero si eso es una mentira, ¿verdad? Y eso solamente es una provocación para mantener la discordia, el enojo y que no recibas aquello que Dios te ha destinado. Así que ahora yo te dejo esta meditación en tus manos. Yo salgo de mi responsabilidad ahorita. Te he entregado esto en tus manos. Esta es una herramienta poderosa. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que lo sepas o ya lo sabes. Evita la discordia. No permitas que alguien ponga palabras desagradables que tú no quieres decir. No permitas que alguien más te diga actúa de esta manera cuando tú sabes que está malo. No seas cómplice de aquello que se suma, ¿verdad? Al mal obrar demoníaco. No te hagas alianza con eso. ¿Ok? No hagas alianza con ese tipo de personas, con aquellos que buscan la maldad de otro, con aquellos que no quieren dejar prosperar a otro, con aquellos que sirven de obstáculo cortándole las alas a otro. No hagas eso, solo porque yo no lo tengo, pues que no lo tenga nadie. No, no hagas eso, ¿ok? Así que esta es la palabra de Dios para ti en este momento. Que sea Dios pues manifestándose en tu vida y en tu corazón y permitiéndote tomar las mejores decisiones. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Hemos entregado esta palabra, Señor. Esta palabra que realmente es una herramienta, es una arma. Esta palabra es una arma, una espada, Señor. Porque estamos hablando y estamos desenmascarando lo que el enemigo hace. Bendito Dios, te pido, Señor, que seas tú obrando en los corazones de las personas. Que seas tú abriendo el entendimiento, Señor, que seas tú quitando esas vendas, abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos entender todas las cosas, que podamos ver con claridad, Señor, lo que tú quieres mostrarnos.
Gracias, bendito Señor, Dios Todopoderoso. En este momento pongo a cada persona en tus manos, Señor. Pongo a cada persona que en su corazón, Señor. Sana esos corazones heridos. Sana esos corazones dolidos por cualquier una palabra, por una mala expresión, por una mala actitud, por una calumnia, esos corazones maltratados, Señor. Tú sabes, Señor, qué motivos han sucedido. Por una traición quizás. Y el enemigo lo sabe que así no puede avanzar la persona. Te ruego, Señor, que seas tú trayendo libertad, Señor. Libera, Señor, esa persona de sus emociones heridas, Señor, para que pueda obrar, para que pueda ejercer lo que tú has destinado en sus vidas. Gracias, Cristo Jesús. En tus manos ponemos este momento y en mis hermanos que han escuchado esta palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Mil disculpas. Ahí vas a ver algo que se movió, algo que se cayó, ¿verdad? Es porque esto sucede cuando el enemigo pues realmente quiere impedir esta palabra. Así que mil disculpas por eso. No lo voy a quitar, así lo voy a dejar, porque no hagas caso a eso, ¿verdad? Que se cayó el video. No, tú enfócate en la palabra, ¿ok? Enfócate en la palabra que Dios te está dando ahorita, porque eso es lo que alimenta. Amén. Así que muchas gracias por tu atención. Te deseo una feliz noche. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios provea de lo que tú necesitas y que, bueno, Dios pues restaure aquello que tenga que restaurar y que te ayude a tomar las mejores decisiones. Muchos abrazos donde te encuentras y que Dios te bendiga poderosamente y nos vemos la próxima si Dios lo permite. Bendiciones.